El Señor, y esta mañana también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar con este extenso tema, este gran tema que titulamos Conociendo a Dios. La verdad que un título pretencioso en un sentido, pero absolutamente necesario en otro. Porque conocer a un Dios infinito resulta absolutamente imposible para nosotros, seres finitos. Conocer la plenitud de su mente nos resulta siempre y nos va a resultar siempre absolutamente imposible. Por eso es que el conocimiento de Dios está asociado a la eternidad. Pero ese conocimiento comenzamos a tenerlo de Él desde aquí. Y por eso es que nos ha Él entregado su palabra. Porque a través de su palabra nosotros podemos tener cada vez una idea más concreta de quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios, qué son las prioridades para Dios, realmente qué significa, en este caso para nosotros, ser un hijo de Dios. Cuando vivimos en una cultura que se declara creyente en su gran mayoría, por supuesto que vamos a encontrar que esa supuesta fe está basada muy pocas veces en el conocimiento verdadero de Dios. Y eso no ocurre solamente a nivel de lo que es el mundo incrédulo, entre comillas, no cristiano, no nacido de nuevo, sino que también ocurre dentro del círculo de aquellos que se llaman cristianos. La adoración, la reverencia, la relación que se tiene con Dios, ¿no es cierto?, muchas veces carece de eficacia por el hecho de que nosotros estamos adorando a un Dios que no es el Dios bíblico. Ese ha sido y es el propósito principal y central de todo este estudio, que ya nos lleva varias semanas y que está basado en el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan. Como ustedes ya saben, que la vida eterna, dice, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, al comenzar su oración sacerdotal, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahí se encierra todo el concepto del conocimiento de Dios. Jesucristo a quien Él envió. Y por supuesto que el Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, les mandaré el Paracleto, uno igual a mí, de mi misma clase, llamado el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos llevan en conjunto, en una unidad perfecta, al conocimiento preciso de la revelación de Dios por medio de su palabra. El día de hoy vamos a continuar, como dije ya en esta temática, recordando en primer lugar que hemos revisado el concepto del trauma de la santidad a la luz de pasajes donde encontramos profetas de Dios, hombres de Dios que se encuentran con un destello de esta santidad de Dios, y la verdad es que el resultado de ese encuentro, lejos de ser algo, entre comillas, placentero, como quizás pudiésemos nosotros pensar, resulta en algo traumático, porque es por primera vez cuando el ser humano se da cuenta realmente quién es Dios y se da cuenta realmente quién es Él. Por lo tanto, existe una separación tan profunda, tan inmensa, tan traumática, que hace que todos aquellos que se vieron expuestos a esta revelación, ¿no es cierto?, caen como muertos, se debilitan, quedan completamente, ¿no es cierto?, agotados, y por supuesto también miran su inmundicia, como en el caso de Isaías, y dice, soy muerto, y entendiendo que ninguno de estos personajes carecía, entre comillas, de una moralidad humana, a tal punto que ellos representaban la voz de Dios en la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que no se trataba de personas que fuesen reconocidas pecadoras, en el sentido de lo que nosotros pudiésemos pensar, sino que significaban y representaban lo más alto en cuanto a lo moral y lo espiritual para el pueblo de Israel. Sin embargo, al tener esa experiencia, su condición se veía absolutamente opacada, y no solamente opacada, sino que se veía totalmente desaparecida ante la magnitud de la santidad de Dios. ¿Por qué es que tratamos esto? Porque efectivamente nosotros hoy día, como hijos de Dios, carecemos muchas veces de ese temor, de esa reverencia que debemos tener al presentarnos delante de Dios y al estar en las cosas de Dios.
nosotros muchas veces tomamos para la chacota cosas que no deben ser tomadas para la chacota, tomamos con falta de seriedad cosas que debemos tomar con absoluta seriedad. No se trata de ser graves ni religiosos, ni tampoco legalistas, se trata de ser respetuosos. Y creo que el pueblo de Dios muchas veces carece de respeto hacia las cosas de Dios. En todo orden de cosas, la Biblia nos da un gran principio. En el Antiguo Testamento estaba perfectamente señalizado cómo es que debía ser cada una de estas cosas, a tal punto que ustedes recuerdan el pasaje de Usa, que hace algo que está fuera del orden de Dios y le cuesta la vida. En el Nuevo Testamento no estamos bajo ese régimen de pecado, juicio inmediato, pero eso no significa que Dios ha bajado su estándar. Por eso es que nos da el gran principio de que todo se haga en orden y de manera decente, orden y decencia. Cuando nosotros comenzamos a violar eso, ¿no es cierto?, de manera deliberada y a considerar que en Cristo tenemos no libertad, sino que libertinaje, podemos tener o caer en el pecado de faltarle el respeto a Dios. De faltarle el respeto a Dios y de no entender que delante de Dios nosotros nos estamos presentando y que estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo y que eso es lo que hace que nosotros no muramos. Tú puedes ir cada mañana como hijo e hija de Dios delante del Padre y vivir toda tu vida delante del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está fuera de ti, mora en ti. Y por eso es que dice, ¿no es cierto?, que ya nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios en todo orden de cosas. No se trata que en Cristo tengo libertad, ¿no es cierto?, y puedo moverme al ritmo candente, sensual del mundo, ¿no es cierto? Pero si hay cosas que a mí me enferman, es cuando a las niñitas chicas las ponen con poca ropita, ¿no es cierto?, en los jardines infantiles y las hacen bailar prácticamente como bailarinas de lugares inapropiados, ¿no es cierto? Y no se trata de que yo me haga el santurrón ni nada. No. Lo que menos tengo es de eso. Pero sí ver cómo desde lo más pequeño se comienza a hacer de la vida de las niñas y de los niños situaciones, ¿no es cierto?, que van reñidas con la voluntad de Dios. Entonces después crecen con eso. Y que a los 5 años el niñito, ¿no es cierto?, es el galán del jardín y tiene 5 pololas. ¿Qué es eso? El mundo lo hace, pero espero que ningún hijo de Dios haga eso nunca jamás. Nunca jamás. Porque el que no le caiga un rayo al tiro no significa que no está ofendiendo a Dios. Entonces, todo esto es para entender que la santidad de Dios es algo absolutamente sublime, absolutamente imposible de contener. Y además, que la única razón por la cual nosotros no morimos hoy delante de la santidad de Dios es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo segundo, vimos, ¿no es cierto?, la importancia ahora ya de la enseñanza dentro de lo que es el concepto de la santidad de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como estamos hablando que ya no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, también nos dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia, por lo tanto debemos cuidar la pureza de la iglesia. Y cuidar la pureza de la iglesia no tiene otra fórmula que ceñirnos a su palabra, a todo el consejo de Dios. Porque si algo va a hacer Satanás es tratar permanentemente de irrumpir en la iglesia trayendo falsa doctrina, falsa enseñanza, corrompiendo la unidad de la iglesia, trayendo divisiones no por causas doctrinales, sino que muchas veces por causas de líderes inescrupulosos que de alguna manera están embebidos, ¿no es cierto?, y embriagados de poder, queriendo llevar adelante un sistema en el cual se vean permanentemente glorificados, exaltados. Porque si usted está en un lugar donde se le está enseñando mala doctrina, usted tiene que salir de ahí independiente cuán amable sea quien dirige la iglesia, quien está ahí, o cuán bien se sienta usted en ese lugar. Pero al revés, si está en un lugar donde se le está enseñando correctamente y se está haciendo el esfuerzo permanente de conducirnos en esa santidad como iglesia, aunque no le caiga muy bien quien está al frente y aunque quizás no siempre se sienta muy cómodo, usted tiene que permanecer ahí. Usted tiene que permanecer ahí.
Porque por lo demás, hoy día, no hay muchas opciones. No hay muchas opciones, es todo lo contrario. Abunda, como lo vamos a ver, ¿no es cierto?, la falsa doctrina. Abunda la falsa doctrina. Y este es un tema triste, difícil, amargo, pero inmensamente real. Por lo tanto, dijimos que el propósito principal de quienes están a cargo de una iglesia, de los maestros de la iglesia, como dice Colosenses, ¿no es cierto?, es interceder por la sabiduría, la inteligencia espiritual, el conocimiento, como dice en Efesios, el conocimiento profundo a todo nivel, alto, ancho, largo, profundo, en fin, de lo que es realmente la persona de Jesucristo. Dijimos también que el origen, la semana pasada, de la falsa doctrina viene de Satanás mismo. Recuerden ustedes cuando en Juan 8, 43, 45, que lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo dice y le dice a los fariseos, que eran personas religiosas, que decían creer en Dios y que seguramente en su forma y modelo lo hacían, pero les dice Jesús, ustedes hacen las cosas de su padre. Y su padre es Satanás, él es mentiroso, es homicida, padre de la mentira, no hay verdad en él. Cuando dice mentira, de lo suyo habla, porque habla de su naturaleza. La naturaleza de Satanás es la mentira, la naturaleza de Dios es la verdad. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que caminar en la naturaleza de Dios, que es su verdad, aunque ésta no se ajuste a mis carnales deseos. Pero es así. Entonces, entendiendo la paternidad de la mentira, vamos a estudiar el día de hoy aquellos que son agentes humanos de esta mentira, que se presenta en diversas formas, y como dije también la semana pasada, es preciso que nosotros como hijos de Dios entendamos también cómo es que opera el adversario de nuestras almas, Satanás. Si yo no entiendo cómo opera Satanás, no voy a entender cómo operan sus ministros. Y si no entiendo cómo operan sus ministros, entonces puedo ser llevado de cualquier viento de doctrina. Ahora bien, primero que nada vamos a ver que la Biblia nos advierte, por lo menos en el Nuevo Testamento, en 27 lugares acerca de la presencia de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos que son hallados falsos, ¿no es cierto?, frente al proceso de la enseñanza. Solamente para ver en 2 de Pedro, capítulo 2, uno de esos 27, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Fíjese cómo comienza, fíjese cómo comienza, pero hubo, es decir, está hablando de tiempo pasado. Vale decir que esto ha sido algo que es constante en la historia. Siempre ha habido. Aquí el apóstol Pedro está advirtiendo y les dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Siempre cuando habla de pueblo se está refiriendo al pueblo de Dios, Israel, ¿no es cierto?, la iglesia. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es decir, la advertencia está hecha. La iglesia no va a librarse de la presencia de falsos maestros. La iglesia tiene que saber que hay falsos maestros y tiene que saber que esos falsos maestros son más abundantes que los verdaderos maestros. Porque ancho es el camino de la perdición, angosto el camino de la salvación, y cada vez que encontramos en la Escritura mayor profundidad, nos vamos dando cuenta que ese camino es más ancho del que pensábamos y es más angosto también de lo que pensábamos. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que, aquí viene cómo operan, introducirán encubiertamente. ¿Qué significa que está encubierto? Que es algo que no
se presenta de manera abierta, así de sencillo, lo va a hacer de manera encubierta. Nadie se va a parar en una reunión de la iglesia y va a decir, por favor, atención, soy un falso maestro y vengo a engañarlo. Lo va a hacer de manera encubierta. Por eso es que es tan importante que tú aprendas discernimiento, porque solamente el discernimiento espiritual te va a permitir reconocer lo falso de lo verdadero, lo santo de lo profano. Está a lo largo de toda la Escritura. Por eso es que tenemos que fijarnos en las claves bíblicas y no en lo que sentimos nosotros por la persona. Las claves bíblicas son los que determinan realmente la falsedad o la veracidad de la enseñanza de un maestro. Entonces, encubiertamente herejías destructoras. La palabra destructora ahí es catástrofe en el idioma original griego, que es justamente eso, se produce una catástrofe. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Recuerden ustedes que para negar al Señor Jesús no es solamente decir que Jesús no existe. Negar al Señor Jesús es sacarlo de su lugar. Los musulmanes niegan a Jesús, aunque ellos dicen creer en Jesús, pero niegan a Jesús porque dicen que es solamente un profeta. Los católicos niegan a Jesús porque dicen que María es tan importante como Jesús. Los testigos de Jehová niegan a Jesús porque ellos dicen que solamente es la primera creación de Dios y que en algún momento de manera mágica se convierte en el arcángel Miguel. Entonces, la negación de Jesús, recuerde, por eso es tan importante el versículo anterior, encubiertamente. Porque si alguien te dice hoy Jesús no existe, Jesús no es real, tú estás preparado para eso. Espera. Sabes que eso no es así. Pero si alguien te dice, mira, en realidad Jesús es la primera creación de Dios, es la más importante, la más sublime, pero es la primera creación de Dios. Porque mira, acá dice, y comienzan a usar la Escritura de manera parcial y torcida. Y entonces tú sabes que Jesús es Dios. Que no puedo explicar la Trinidad, pero la Trinidad es una enseñanza de la Biblia. No puedo explicar la elección, pero la elección es una enseñanza de la Biblia. El que no la pueda explicar no significa que la debo negar. Muchos dicen, como en realidad no la puedo explicar, mejor no la voy a enseñar. Eso es pecado. Porque la Biblia nos dice todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces aquí tenemos encubiertamente y atraerán catástrofe repentina. Y muchos, aquí está lo terrible, muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, siempre, harán mercadería de vosotros con palabras, otra vez, fingidas. Un falso profeta es lo más dulce que tú puedes encontrar. Ahora, no toda la gente dulce es falso profeta, por favor. Hay gente que es tierna de verdad y todo esto. Pero la característica de los falsos profetas es que nunca van a ser duros, siempre van a ser dulces, porque ellos quieren echar miel en tus oídos para que apelan a nuestra naturaleza egocéntrica. Todos los que estamos aquí somos egocéntricos y por eso es que antes de venir a la iglesia tuvimos que matar nuestro egocentrismo en la ducha, ¿no es cierto? Y después matar el egocentrismo, los varones, ¿no es cierto? Que nos afeitamos, y algunas damas también, ¿no es cierto? Tuvieron que matar su egocentrismo para poder estar acá y poder recibir la palabra de Dios. Si yo vengo egocéntrico acá, me siento a ver qué tiene que decir este gallo. Yo no tengo que decirte nada. Dios tiene mucho que decirte. Entonces, dice que seguirán sus disoluciones por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales, aquí viene, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Su fin va a ser espantoso, catastrófico. Pero tratarán de hacer el mayor daño que puedan hacer dentro de una iglesia. Los que son hijos de Dios
no van a perder su salvación, pero quizás van a pasar por periodos que no debieran haber pasado por causa de no estar preparados para resistir esta falsa doctrina. Esta falsa doctrina. Entonces, estos falsos maestros, que son agentes de Satanás, van a tener una característica fundamental. En primer lugar, han estado a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, desde el antiguo hasta el final de los días. Lo segundo, su característica es encubrir las cosas, es negar a Jesucristo desde el punto de vista de la deidad de Jesús y de que Jesús es Dios, ¿no es cierto? Lo tercero es que sus palabras siempre van a ser melosas, fingidas. Ellos no quieren quedar mal contigo, nunca, jamás. Nunca, jamás. Van a ser personas consideradas, ¿no es cierto?, importantes en todos los círculos. Los católicos los van a considerar, los testigos de Jehová los van a considerar, los mormones van a ser las típicas personas, ¿no es cierto?, que son capaces de conciliar a todo el mundo. Eso es un falso profeta, eso es una falsa enseñanza. Porque la Biblia no está escrita por Dios para conciliar al mundo, es para que el mundo se sujete y se someta a ella. La Biblia no está hecha para venir a conciliar las cosas, la Biblia está hecha para venir a dividir las cosas. Los salvos, los perdidos, los santos, los profanos. Lo que es de Dios, lo que es del diablo. Por lo tanto, jamás en la mente de Dios ha estado conciliar las cosas. Nunca, jamás. Eso es una mentira satánica introducida en la iglesia del siglo XX, ¿no es cierto?, por corrientes y conductas humanistas y no por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es humanista, la palabra de Dios es humanitaria, nos enseña a poder tener compasión de aquellos que están en dificultad, pero nunca es humanista. Entonces, vamos entendiendo esta condición de los falsos maestros. Según de Timoteo 3:13. Perdón, desde el versículo 10. 3 desde el versículo 10. Según de Timoteo 3:10. Pero tú, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Parte con doctrina. ¿Por qué? Porque si el amor no está conforme a la doctrina de Dios, no es el amor de Dios. Primero tiene que partir con la doctrina. ¿Qué es amar según Dios? Según Dios. No según lo que el mundo dice, según Dios, ¿qué es amar? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Aquí tenemos un hombre que no negociaba con la fe. La consecuencia de eso, que es persecución, que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente. Yo te pregunto, ¿quieres tú vivir piadosamente? No responda. Responde en tu corazón. ¿Quieres vivir piadosamente? Entonces dice, padecerás persecución. ¿Está claro? Padecerás persecución. ¿De qué tipo? No lo sé. Pero la vas a experimentar. Uno siempre tiene que tener alerta su mente, porque la naturaleza nuestra es no querer tener problemas con los demás. Es no querer tener conflicto con los demás. Nosotros no necesitamos buscar el conflicto va a llegar a nuestra casa, va a llegar a nuestra oficina, va a llegar a tu lugar de trabajo, va a llegar en tu escuela, va a llegar a la universidad, va a llegar, no tienes que salir a buscarlo. No somos personas conflictivas, pero somos personas de Dios, por lo tanto cuando algo esté contra la voluntad de Dios, nuestra respuesta viene del cielo, no viene de nuestra naturaleza, porque si viene de nuestra naturaleza, entonces lo que vamos a querer es otra vez conciliar. Y estas cosas son irreconciliables. Irreconciliables. Mas los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Una vez que te envuelves en el engaño y la persona se envuelve en el engaño, comienza a engañar, siendo engañado, entonces ya no hay verdad en esa persona. Pero tú, ese tú, pon tu nombre ahí, pero tú, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Después agrega, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay un proceso que dice claramente, si tú quieres vivir agradando a Dios, tú vas a tener oposición, tú vas a sufrir persecución. ¿En cuál manera? No sabemos en cuál manera, pero eso va a ocurrir. Tarde o temprano va a llegar a tu vida. Tarde o temprano va a llegar a tu vida. En 2 de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Otra vez, encubiertamente, palabras fingidas. Van a aparecer, parecen. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero con su doctrina van a negar realmente quién es Jesús, su cristianismo, que no lo es. Y no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez tenemos la característica de el disfraz, de la estrategia, ¿no es cierto?, en la cual hay engaño, encubiertamente, parece, suena bien, se siente bien, pero ese no es tu parámetro. Tu parámetro es la Escritura. Tu parámetro es la Escritura. Y la característica principal de la Escritura es que no es conciliadora. La Escritura es separatista. La Escritura no es conciliadora. Si las personas no se ajustan a la Escritura y se alejan de la Escritura, entonces no están bajo el poder del Espíritu Santo, aunque digan y sigan diciendo que creen en Dios. Esa es la importancia de la Escritura. Es vital. Hechos 20:29. Segunda de Timoteo 2:17, sí. Segunda de Timoteo 2:17. Versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo 2, versículo 14 al 17. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Este pasaje, hermanos, no lo voy a profundizar, pero solamente decir que aquí estamos hablando de discusiones de doctrina falsa. Cuando alguien te dice que el rapto no es bíblico, entendiendo que la Biblia claramente lo enseña, cuando se dice que la elección no es bíblica, cuando la Biblia claramente la enseña, cuando la Trinidad no es bíblica, aunque la Biblia la enseña claramente, dice el Señor, esas no son instancias para estar debatiendo, porque finalmente
cuando una persona toma una actitud, ya vamos a ver qué pasó con Apolos. Apolos dice, ¿no es cierto?, que había llegado y comenzó a predicar, pero no conocía toda la palabra de Dios, y lo pescó Priscila y Aquila, y dice que le enseñaron más profundamente la palabra de Dios, y él humildemente lo aceptó y corrigió cosas en las cuales estaba equivocado. Pero cuando tú tienes lo distinto, cuando hay endurecimiento, ¿no es cierto? Y ese endurecimiento va acompañado de una enseñanza equivocada según la doctrina de Dios. Aquí lo que están diciendo Himeneo y Fileto, la resurrección ya fue. Ellos están enseñando la resurrección ya fue. Hoy día hay una doctrina que está esparcida por todas partes que dice que estamos viviendo el milenio y que la iglesia tiene que construir el reino de Dios. Por eso es que están tan ansiosos de poder, porque dice que tiene que cumplir instalar el reino de Dios para que Jesús venga a reinar. Eludiendo la tribulación, eludiendo Israel, eludiendo todo lo que la Biblia enseña. Entonces comienza a hablarse equivocadamente, corrientes. Mira, hay una corriente que es amilenialista. Eso no es corriente, eso es falsa doctrina. Porque la Biblia habla de un milenio y lo habla claramente desde Israel, con Jesucristo gobernando después de un periodo de 7 años de tribulación. Y que va a haber un anticristo, y que ese anticristo a la mitad de la semana se va a ir en contra de los judíos, a los cuales primero acoge, ¿no es cierto?, en un pacto falso. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando dice, mira, hay una corriente que dice que no hay milenio, hay otra corriente que dice que nos va a mirar a la mitad de la tribulación. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Por lo tanto, esas no son corrientes, esas son falsa doctrina. Falsa doctrina. Y yo me hago responsable delante de Dios de esto. Eso es falsa doctrina. No son corrientes. No es como que hay una corriente de que el arminianismo, lee la historia, el arminianismo dice, ¿no es cierto?, que el hombre elige y que, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de elegir, y Calvino dice que no, que el hombre no elige, que no tiene la capacidad de elegir. No se trata de ni de Arminio ni de Calvino, se trata de la Biblia, y la Biblia dice que Dios te elige. ¿Lo entiendes completamente? No lo entiendes completamente, pero no puedes negar la doctrina. Está ahí de principio a fin. De principio a fin. Y tú te tienes que sujetar a esa verdad. Por lo tanto, esto de las corrientes tiene que ver principalmente con la dureza del corazón para entender lo que Dios dice y que muchas veces resulta brutal. El que no es hijo de Dios, ¿hijo de quién es? Del diablo. ¿Pero cómo? Amiguito. Es brutal, pero es la verdad. No te puedo decir, mira, en realidad no hay un término medio. Si tu abuelita adora santos, es hija del diablo. ¿Cuán brutal resulta eso? Pero es así. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que te predique? Van a haber lugares donde te van a decir, mira, en realidad lo que importa es que Dios ve el corazón de tu abuelita. No importa que se arrodille delante de San Expedito, San Juan, San Pedro, San Luna, todo. Pero Dios ve el corazón. Si lo importante es el corazón, ella lo hace sinceramente. ¿Y qué? ¿O acaso el diablo no es sincero cuando quiso engañar a Jesús, a Eva, a todo? Él sinceramente quiere que tú te vayas al infierno. Entonces, hermano, la situación es más complicada y más profunda de la que nosotros pensamos. Y para eso es que entrenamos, para eso es que nos preparamos, para eso es que buscamos de Dios. No podemos caerle bien a toda la gente. O sea, si tu familia te acepta, date con una piedra en el pecho y listo. El resto quiera Dios que así sea. Yo no quiero estar mal con nadie, pero no puedo ni debes tú negociar la verdad de Dios. Vamos a contar una historia de la Biblia, no mía, porque aquí no se trata, mira, el Señor a mí me dijo una vez, no. Arranca de esos lugares. En 2 de Crónicas 18.
Y si tu abuelita sigue adorando santo y no se arrepiente y se muere, ¿dónde se va a ir? Al infierno. Y tú tendrás que ahí consolarte, bueno, a lo mejor en el último minuto. Ya, si querés dormir tranquilo con eso, es asunto tuyo. Eso es asunto tuyo. Y quizás en una de esas, pero no lo sé. Deuteronomio 18, perdón, Segunda de Crónicas. Menos mal que me equivoco en un versículo. El día que me equivoque en otra cosa, así es la piedad del pueblo. 18. Segunda de Crónicas 18. Esta es una historia bien importante. Tú la puedes leer completa. Pero aquí se trata de... Estaba ya el reino dividido y tenemos a Acab, rey del norte, y a Josafat, rey del sur. Y ambos comienzan a tener relaciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los reinos, como una manera de acercarse, y se van a unir contra un enemigo común que está en una zona que se llama Ramón de Galaad. Y vemos acá, desde el versículo 4. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas, Cash Luna, Guillermo Maldonado, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Fíjense, le pregunta a los 400 profetas, ¿vamos a pelear contra Ramón de Galaad? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat, recuerden Josafat, rey de Judá, dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imía. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imía. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los asirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galaad y verás prosperado y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. El guardia lo llevaba a Micaías y le dijo, oye, hay 400 profetas que están profetizando, pero puras cuestiones buenas, ¿no? ¿Se te vaya a ocurrir salir con el infierno y...? ¿Cuál era la respuesta de Micaías? Dijo Micaías, versículo 13, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Arriesgando el cuello. Y vino el rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuro por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? El mismo rey sabía que era mentira. Ahora viene, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dice Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho que no me profetiza sino, no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oí pues palabra de Jehová. Micaías está hablando. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera.
Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Y le dijeron, gracias Micaía, no vamos a ir a Ramón de Galaad. No, se levanta el jefe de los sacerdotes falsos, entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla. Y así lo mandan preso después de todo esto. Entonces, vemos aquí que el profeta se sujeta a lo que Dios le está diciendo. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el siguiente evento en el calendario de Dios para el mundo? Se acerca la tribulación, ¿cierto? Por lo tanto, ¿puede alguien que realmente quiere predicarte la palabra de Dios decirte, vienen tiempos mejores? Viene lo más grande, viene la gloria, viene... No, no es así. Se acerca la peor época de la historia humana y espero que tú no te quedes. Pero eso es lo que le queda a la historia humana. Los peores 7 años de la historia de la humanidad, dice tribulación, cual nunca ha habido ni habrá. Caerá sobre todo el planeta. Terremotos grado 12, 14, quién sabe, se va a destruir. Dice que va a morir 1/3 de la población del planeta durante esos 7 años, vale decir cerca de 2.000 o 2.500 millones de habitantes. Van a perecer por los juicios de Dios. ¿Eso significa que tú no disfrutes la vida, que te queda? No, no se trata de eso. Todos nosotros debiéramos vivir un día a la vez lo más felices del mundo. ¿No es cierto? Tú miras tu jardín, tú miras tus florcitas, juegas con tu hijo. Disfruta de lo que Dios te ha dado. No es un llamado a la vida de amargura, pero no significa que nosotros vamos a tener un futuro esplendoroso. No tenemos un futuro esplendoroso. Y los jóvenes ni por un segundo se vayan a tomar de esto para no estudiar. Porque eso es pecado. Ustedes tienen que hacer lo correcto a los ojos de Dios y sus padres hasta el día en que el Señor venga por ustedes. Ahora, si se quedan, voten todo. Fondéense, lo único que lleven es una Biblia. Porque eso es lo único que va a importar ahí. Y ahí saben, a contar de que ya no vean más a sus papás ni a los cristianos, ¿no es cierto? Empiecen a contar de ahí 7 años. De ahí empiecen a contar 7 años. Eso es lo que viene. Ya va a decir, loco, esto, acá, bla, bla, bla. Porque ¿qué dice el mundo? ¿Cuál es el mensaje del mundo hoy? Un mundo mejor, todos unidos por un mundo mejor, todas las religiones unidas por un mundo mejor, un solo gobierno por un mundo mejor, no botes papeles al suelo porque por un mundo mejor, como si dejando de usar desodorante fuéramos a salvar la atmósfera. No estoy diciendo seamos irresponsables, otra vez tú tienes que ser limpio, pero no confíen que con eso se va a salvar el planeta si el planeta está pedido. El planeta está pedido, la humanidad está pedida. Si Dios te da hoy domingo para disfrutar un lindo día con tu familia, vívelo y gózala y glorifica a Dios por eso. Porque hoy puede ser el último. Y si es el último, te espera algo mejor. Cosas que ojos no vio, oído, no han escuchado, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero ni por un minuto creas en el mensaje del mundo que vamos a salvar esto. Si tú retrocedes un par de años atrás, prendes la televisión, los carabineros, el guanaco, el día del combatiente, la cuestión. Sube un gobierno de izquierda, los guanacos, el combatiente, el día del izquierda. Gobierno de derecha, los alumnos, los profesores. Gobierno de izquierda, los alumnos, los profesores. ¿Qué tiene que pasar? Nadie cambia. El único que cambia un ser humano es Dios. Los seres humanos nos acomodamos sin Dios. Pero nunca cambiamos. El único que nos cambia es Dios. Entonces, vemos aquí en la historia de Segunda de Crónicas, un hombre de Dios
que profetiza, habla lo que Dios le da. A pesar de que habían 400 que estaban hablando distinto. Esa es más o menos la proporción. Tú vas a encontrar por lo menos 4 o 5 veces más falsos profetas que la verdad. Y la verdad solamente la van a escuchar las ovejas de Dios. Puede que al principio no les guste mucho, puede al principio que se traumen, tal como es el concepto de la santidad, pero inevitablemente los que son de Dios permanecerán ahí. Los que no son de Dios saldrán buscando su propio bienestar, no glorificar a Dios. Y entonces se buscarán profetas que le digan, te va a ir bien, sé próspero, el Señor tiene para ti, zapatea arriba del auto que quieres, zapatea dentro de la casa que quieres, ¿no es cierto? Anda y declara ya en el terreno ese que tú quieres, que eso es posesión tuya y por fe del Señor, y la confesión positiva y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que son absolutamente satánicas, las van a encontrar, está lleno, está lleno. Entonces, hermanos, dice para terminar, en Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, que son una advertencia para la iglesia de todas las épocas hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor vuelva por la iglesia en el rapto, en que nos reuniremos con Él en las nubes del cielo. Y vendremos con Él, y Él pondrá sus pies en la ciudad, en el monte de los olivos, frente al templo de Jerusalén, 7 años después. Esa iglesia, durante toda su existencia, tendrá que discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, entre lo santo y lo profano. Por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Somos extranjeros y peregrinos. Por hacer la voluntad de Dios nos va a ir más mal que bien en este mundo. Esa es la verdad de las cosas. Nos va a ir más mal que bien en este mundo, según los parámetros del mundo. Pero nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Tú por hacer la voluntad de Dios vas a ser excluido, vas a ser molestado, vas a perder quizás negocios, vas a perder cosas, vas a perder, entre comillas, oportunidades, pero créeme que cada cosa que tú haces fiel a Dios es una gema del tesoro que tienes en el cielo. No negocies con el diablo. No negocies con el diablo. Pero es que, pucha, me están ofreciendo 3 millones de pesos para hacer esto. Pero me significa esto. Pero el Señor sabe, yo por dentro siempre estoy orando, Señor, tú sabes que esto no está bien, pero bueno, yo te glorifico. Olvídate, Dios ni te escucha. Vas a perder oportunidades, entre comillas, pero esas son las gemas en el cielo. Ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. En una de esas, si rechaza eso, va a aparecer otro que te va a pagar lo mismo, o un poco menos, o un poco más, no lo sé, pero haciendo lo correcto. O va a aparecer otro que te va a pagar la mitad, pero haciendo lo correcto. Y el mundo te va a decir, pero ¿cómo se te ocurre ser? O peor aún, no vas a encontrar pega. Y va a venir la duda de decir, chuta, ¿habrá sido de Dios? Claro que es de Dios. Cuando las cosas no son conforme a la voluntad de Dios, son de Dios. Son de Dios. Este niño que es tan bonito, no se dice Lolo ya, pero bueno, tan lindo, todo, claro, no es cristiano, no es cristiana, sí, pero yo lo voy a llevar, y yo esto, sí, mira, me han dicho que fuma marihuana y que es bueno para el trago, pero en realidad yo lo voy a cambiar, porque el Señor me va a dar el poder. Eso es un engaño. No va a ocurrir. Entonces alguien dice, espérate, pero ¿y la hermana esta que trajo y se convenció? Sí,
Yo no puedo hablar de las excepciones de Dios, yo tengo que hablar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que no está bien. Y la Biblia dice que no está bien. Además, por uno que resulta, hay 1000 que se van al tacho de la basura. Y créanme que lo he visto a lo largo de toda esta historia. No lo haga, no lo haga, no, sí, no lo hago, no lo hago, lo hace. No te cases, no te cases, sí, te casas. No lo haga, no lo haga, no lo haga, sí, no lo hace, embarazo. Es la historia. Eso es lo que sucede. Entonces después ya está la leche derramada, ya claro, uno es malo, ¿no es cierto? Porque no quiere hablar mucho con la persona. ¿De qué te voy a hablar ahora? ¿De qué te voy a hablar? Dime. Si ya lo hiciste, ¿ahora qué? Bueno, sobre esto, veamos, Señor, esto ya arrepentimiento, ya, pero ya estás con una mochila que no deberías de haber tenido. No deberías haber tenido. Entonces, hagámosle caso a Dios. Es lo mejor, se lo digo a mis hijos, me lo digo a mí mismo, con mi esposa, todos. No siempre lo hacemos y pagamos consecuencias de eso, claro que sí. Hazlo, hazle caso a Dios, aunque resulte una mala profecía. Señor, es para mí este niño, ¿no es cierto?, que está ahí en la universidad, y Dios te va a decir, anda a la Biblia, busca ahí, no. ¡Pucha! Oh. Voy a ir al... No, ahí me van a decir que sí. Bien, entonces el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es la iglesia del Señor. Un pastor, un líder, un maestro, aunque enseñe niños, y sobre todo los que enseñan niños, mujeres, hombres, lo que sea, ¿nos podemos equivocar nosotros? Claro que sí, somos falibles. Somos falibles. Cada vez que estamos enseñando la palabra de Dios es posible que nos equivoquemos. Y cuando con amor somos corregidos, ¿no es cierto?, y respondemos humildemente, entonces es un peldaño de crecimiento. Nadie espere que nunca el pastor, la hermana, el hermano, el que está a cargo del estudio se equivoque. Todos nos equivocamos. Pero somos corregidos y estamos creciendo juntos y estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios. El conocimiento que tenemos hoy de Dios es más profundo y distinto quizás del que teníamos hace un tiempo atrás. Pero no distinto en el sentido que nos cambiaron a Dios, sino que estamos conociendo más profundamente a Dios, porque la vida eterna consiste en que le conozcamos a Él. Antes yo conocía solamente esta parte, ahora conozco esta otra parte. Entonces, ¿por qué? Porque estoy entendiendo todo el consejo de Dios. Y el apóstol dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, ahí viene, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A diferencia de los apóstoles de hoy, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Entonces, dice Pablo, yo les he enseñado todo el consejo de Dios, no he rehuido, les advierto, de ustedes mismos se van a levantar falsos profetas. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Entonces dice él, yo los entrego en primer lugar a Dios y a su palabra, a esa palabra que he enseñado, dice Pablo, durante 3 años de noche y de día, amonestándolos. Hermanos, que el Señor, que su palabra no vuelva vacía y que corrija cada una de las áreas que el día de hoy es necesario que en tu vida y en mi vida sea corregida. ¿Nos ponemos de pie?